Ya está con nosotros Gabriela Peroso. Gaby, gracias por estar en vivo. Sí, Feliz señora, día. aquí estamos. Buenos días, Para tenía que hablar, darte un abrazo en persona. gracias por estar con nosotros para hablar de un tema de tanto interés como lo es toda esta trama relacionada con Tarek El Aissami y Leopoldo López. Vamos a hablar un poco acerca de lo que dijo primero Tarek William Saab, si te parece, y la respuesta de Leopoldo López. Bueno, hemos visto estos audios. Obviamente no hay manera de que nosotras ni BPI Correcto. TV pueda corroborar de manera independiente si esos audios son reales, si son ficticios, si parte es verdad, si parte es mentira. Aquí lo que vemos entre las respuestas, un fiscal supuestamente acusando a Tarek El Aissami de traidor, que seguramente sí era traidor, porque no creo que haya caído en desgracia de la nada, y lo tratan de relacionar con las criptomonedas, pero aquí lo que nuevamente se desdibuja es todo lo que todavía no sabemos de lo que ocurría en ese 2020, cuando había la máxima presión y lo que era el plan que había establecido el gobierno de Donald Trump con respecto a Venezuela. No solamente se trataba de la figura de Juan Guaidó, sino de una cantidad de conversaciones que ellos jamás ocultaron que se estaban dando. Y allí lo que me llama la atención es que siempre conocimos de Michael Moreno, que era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de quien era el ministro de la Defensa, que es Vladimir Padrino López, quien supuestamente estaba en negociaciones. Nosotros entrevistamos a Mauricio Claver Carone y daba detalles específicos de toda esa serie de reuniones. ¿Por qué Estados Unidos habló de estos dos personajes que no han salido del régimen de Nicolás Maduro y, por ejemplo, no incluían a Tarek El Aissami en ese relato de ese momento, si esas conversaciones existieron? Porque al parecer sí existieron, porque tanto Julio Borges no las negó como Leopoldo López dijo, sí, yo estaba haciendo todas las conversaciones que podían hacer. Nicolás Maduro se quiere presentar como demócrata, como que están conspirando. Recuerden que no es un gobierno legítimo, que no hubo una elección libre y justa cuando él fue electo y por eso 60 democracias del mundo lo desconocieron y por eso sí habían planes conspirativos en aquel momento, o como los quieras llamar, para derrocarlo, porque se trata de un dictador que adicionalmente tiene temas en la Corte Penal Internacional. Allí lo que me llama la atención es que ellos lo voltean de una posible traición de Tarek El Aissami hacia el tema de las criptomonedas y todo este tema de corrupción, o sea, tratando de, si Tarek El Aissami no solo traicionaba, sino que hacía negocios sucios, los estaba haciendo con esta gente. Aquí lo que realmente está pasando hoy es que todo el tema de las criptomonedas lo van a mover muchísimo más rápido porque impusieron a medias esas sanciones petroleras y ellos necesitan a través de la vía digital mover todo ese dinero del petróleo, que si lo va a volver a agarrar China, lo va a volver a agarrar India, y allí es donde vamos a ver igualita la misma corrupción. O sea, Tarek El Aissami se equivocó con algún personaje, pero estaba haciendo todas esas transacciones que hoy otro grupo del madurismo sigue haciendo de manera corrupta y sin que un solo dólar baje a los venezolanos, quizás un poquito para las elecciones, pero no mucho más que eso. Me llamó la atención, según estos audios, que como bien decía Gaby, no podemos verificar si son reales o no, sobre la presunta participación del fiscal Tarek William Saab en todo este proceso. Hablemos un poco acerca de ese tema. Claro, porque la respuesta que da Leopoldo López tampoco la podemos corroborar, no tenemos manera de saber si él está diciendo la verdad. Le dice, tú también estabas teniendo contactos con nosotros y con los gringos. Es lo que te digo, yo ayer estaba abriendo otra vez la fotografía de la recompensa y casi todos los que tienen 15 millones y 10 millones son los que están tocados por el régimen, porque es Cliver Alcalá, el que estaba en España, Hugo Carvajal. El único que no está es Diosdado Cabello, porque dicen que, bueno, que es demasiado radical como para hablar con los gringos, pero todos los demás, los 7 más importantes, de alguna manera, o ya están fuera del régimen de Nicolás Maduro o están en manos de las autoridades americanas. Es decir, Estados Unidos en esas conversaciones, que también quizás fueron traicionados, cobró a la vuelta. Aquí el tema es, ¿eso realmente está sucediendo hoy? Porque eso es lo que sería interesante, si nuevamente hay traiciones internas que han hecho de que, por ejemplo, Nicolás Maduro tenga que admitir a Edmundo González Urrutia como candidato de la oposición, que no haya podido tener más obstáculos que ponerle al día de hoy, porque de aquí a julio pueden pasar 1000 cosas y es más,
él puede ser electo y van a pasar 6 meses hasta la toma de posición, porque nuestra Constitución lo establece en enero. Imagínate todo lo que puede pasar en todos esos meses. Sin embargo, hay que estar montados en lo que está pasando y lo que se va ganando terreno. Pero no creo que sea casual que Nicolás Maduro haya permitido esto, que esté dejando correr la arruga de la candidatura unitaria. Está en el Tribunal Supremo de Justicia lo de la tarjeta de la mesa de la unidad o de la plataforma unitaria, y este candidato estaría a expensas de una tarjeta de Manuel Rosales, del G4. Los otros 3 partidos fueron intervenidos judicialmente y les quitaron al partido. ¿Por qué el de Manuel Rosales sí ha permanecido con él? Algo tiene que haber negociado. Recuerden que él volvió a Venezuela a pesar de que tenía una orden de captura. Eso tampoco se nos puede olvidar. Vamos a hablar un poco acerca de eso que han dicho analistas políticos venezolanos, como que nadie puede ganar todo o perder todo. En el proceso siempre tiene un costo, una negociación. ¿Cómo pudiese darse esa transición cuando está en riesgo la vida y la permanencia de toda esa gente que tiene más de 20 años en el poder? Bueno, es que obviamente Nicolás Maduro no va a entregar el poder de manera voluntaria y sin presiones. Hoy hay presiones geopolíticas, hay presiones de Brasil y de Colombia que tienen que seguir siendo aliados fundamentales de ellos, y eso quizás permitió que pasáramos esta etapa de tener esa candidatura única, que no era la ideal. No es María Corina Machado o Corina Lloris, que era su principal opción. Es una persona que por lo que pinta es un hombre probo, un hombre respetable venezolano, pero que por ejemplo vemos que sí lo entrevista a Venevisión, y tú dices, ¿cómo Venevisión lo entrevista? Mira, Venevisión no toma esa decisión porque ahora está retando al régimen de Nicolás Maduro. Eso no pasa, ni va a pasar. O sea, Venevisión lo entrevista por algo en particular. Ahí hay un interés en que ellos quieran aparecerse democráticos, pero eso sencillamente de manera independiente, que Venevisión dijo, oye, si a este sí merece la entrevista, eso no pasó. Correcto. Vamos a hablar acerca de otro tema que me llama mucho la atención. Adriana Pichardo, con quien tenía la entrevista antes de este segmento, decía que uno de los retos más importantes para la oposición es que ellos como militantes pudiesen llegar íntegros en libertad al final del proceso electoral. Ayer o esta semana hemos visto 3 nuevas detenciones de líderes de la oposición en Venezuela. Entonces, hablemos un poco acerca de eso. ¿Cuáles son los escenarios bajo todo este proceso de alguna manera de intimidación? ¿Qué se espera a medida que nos acerquemos al 28 de julio? Bueno, es que ese es el verdadero reto que tiene la oposición. Una cosa son las negociaciones y que aparezca tal o cual en el tarjetón, pero realmente la lucha es ese día en las mesas, y para que esas mesas tengan los testigos y las personas suficientes, tienen que haber sobrevivido. Y Nicolás Maduro sabe que desarticulando en el interior del país gana, y gana mucho, porque intimidas, porque te meten preso a tu amigo y al otro día dices, ¿y si soy yo? ¿Hasta dónde puedes ir hasta el final cuando tienes esa amenaza? Y aquí están cambiándole los nombres a los colegios, están cambiando los centros de votación, no hay manera de que tú por internet sepas a dónde te tienes que ir a votar, está la movilización que van a hacer ellos en lugares remotos, está la trampa descarada que ponen con las máquinas o con los votos, que te meten 10 millones de votos y punto, porque así yo lo digo. Y si desarticulas justamente a esos equipos de campaña, obviamente estás desarticulando todo el proceso electoral. Ya no nos dejaron inscribirnos fuera, dentro del país tampoco dejaron inscribir a los jóvenes, o es un número muy, muy básico. Reducido. Adicionalmente, los muertos siguen votando, el registro electoral jamás fue auditado de la manera correcta, y tienes además la trampa electrónica y presencial que van a hacer. Sin esos testigos de mesa es mucho más difícil decirle al régimen de Nicolás Maduro, este es el fraude y aquí está la prueba. Y a eso está jugando Nicolás Maduro, a decir, sí, yo tuve ese candidato unitario, ahí está Edmundo, yo me enfrenté a él, pero yo gané. Y cuando pasa eso y él queda del lado de la legitimación, habremos perdido mucho más, vamos a estar peor que en el 2018, cuando él supuestamente ganó esa elección, en donde las democracias del mundo le dijeron, no ganaste,
y cuando asumió el poder le desconocieron. Entonces, es una jugada que por donde la veas estamos atrapados, pero si hay grietas dentro de él, como hubo esas grietas dentro del 2020, es interesante ahora, ¿por qué sacan estas grabaciones hoy? Me llaman la atención, y cuántos más tuvieron esas conversaciones o las tienen hoy, sería una de las claves fundamentales. ¿Y crees que esto pueda tener un efecto negativo en cuanto a la imagen de los líderes de la oposición? Ellos lo dicen si hablábamos con ellos, y si por casualidad ellos logran hacer el enlace entre todo el tema de corrupción que tiene que ver con dinero, eso sí le molesta demasiado al venezolano. O sea, si la oposición estaba montada en algún tipo de negocio con el gobierno, obviamente, y ellos logran convencer de que eso es así, porque como te digo, no tenemos manera de saber si eso ocurre o no, pero obviamente al venezolano le molesta, porque entonces dicen, bueno, los opositores están pidiendo sanciones, pero estarían negociando con PDVSA. Yo no creo que eso tenga nada que ver, porque el madurismo y esta gente no necesitaba darle una cuota económica a estas personas para entrar en la negociación. Ahí estaban hablando del tema político. Entonces, ¿para qué tú necesitas a Julio Borges o a Leopoldo López en la trama de las criptomonedas? No lo necesitas, entonces no tienen manera de participar, creo yo. Lo que sí es que, bueno, ellos ese era el enlace con los gringos, porque al final Nicolás Maduro negocia con los gringos. La reunión importante que se dio fue la de México, no la de Barbados o la que se hizo en los países árabes, no la que realmente estaba representada por Gerardo Blay y Jorge Rodríguez. Y esas conversaciones continúan. El día de hoy van a haber una serie de reuniones. Creo que nuevamente los funcionarios americanos están muy montados en el tema de Venezuela. Hay nuevas declaraciones del embajador Palmieri, van a haber declaraciones también de Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado de Estados Unidos. Hoy en la tarde nos vamos a reunir en una reunión on the record con él, a saber qué más, qué otros pasos se van a dar con respecto a esto, porque como te digo, o sea, hoy tenemos candidatos, mañana pueden anular la tarjeta y además encontrarnos con una trampa dentro de la misma oposición, eso no se nos puede olvidar. Claro, esos son escenarios, no estemos diciendo que son los hechos reales, son escenarios factibles dentro del mundo de la política. Ya hay candidato, la plataforma tiene hasta ahora su candidato unitario. ¿Cuáles son justamente esos desafíos que se tienen que afrontar? Porque la gente lo que quiere es que no haya fraude, que le respeten su derecho al voto. ¿Qué debe cuidar ahorita la oposición y los ciudadanos en este proceso, planteándonos que estamos en esta cuenta regresiva al 28 de julio? Bueno, tiene que haber esa movilización ciudadana a lo largo y ancho del país. Yo me imagino que María Corina Machado tiene experiencia en eso. Ella justamente fundó Súmate, que era una de las organizaciones que mejor lo hizo en materia logística electoral, de voto a voto o de mesa a mesa. Yo me imagino que ella ha seguido blindándose en silencio con respecto a ese punto, que es fundamental. Sin embargo, como te digo, si le están metiendo preso todas las semanas a alguien, obviamente eso desarticula, porque la figura nacional no se puede encargar de lo pequeño. Adicionalmente, ella ha movilizado también a la sociedad civil, o sea, el mundo es un nombre, pero hay una movilización ciudadana que se está moviendo, que no se hizo, por ejemplo, en el caso de Juan Guaidó. Juan Guaidó movilizaba afuera, pero adentro esa movilización, esa red de ciudadanos estaba muerta. Eso obviamente nos puede proteger, porque es un venezolano lo que dice, yo quiero defender mi voto, y capaz y no necesitas llamarlo a defenderlo. Él ese día va a decir, pero es que ya va, aquí en este colegio votamos tantos y nos vamos a quedar afuera, por poner un ejemplo. Entonces creo que la clave es eso, el mesa a mesa, el voto a voto. Sin embargo, ellos tienen el control en el Consejo Nacional Electoral, no tenemos aliados fuertes dentro del Consejo Nacional Electoral, y la observación internacional no es tal, porque el propio Jorge Rodríguez habla de una veeduría, porque si no estarían violando la privacidad y la soberanía de Venezuela. Realmente la observación internacional no va a tener una incidencia, pueden hacer un informe, pero ellos no van a estar en la mesa de totalización, ni van a poder estar de manera activa en los centros. Quizás los dejen entrar a uno, pero realmente no es una decisión vinculante la de la observación internacional en este caso. O sea que aquí los miembros de mesa juegan un papel súper importante. El más importante de todos. Ellos van a estar allí para verificar que el proceso
transcurra con transparencia y normalidad dentro de lo que cabe. Claro, pero aquí hay tantas trampas, le cambiaron los nombres a los colegios, le cambiaron los centros de votación a la gente. Para que la gente se pueda ubicar tiene que estar muy pendiente porque a última hora también lo pueden hacer. O sea, ellos todo el tiempo están con una nueva jugada y obviamente son más y tienen la maquinaria del Estado y tienen el tema del dinero ilegítimo que entra, más todo el dinero que tienen de lo poco que no tienen de sanciones versus la oposición venezolana que es yo con yo. Aquí la señora tal le hace la comida a los miembros de mesa, porque es que es hasta el tema logístico que no lo tenemos. Ellos van a tener autobuses para movilizar gente, ellos van a tener centros remotos que quizás nosotros desconocemos que existen, en donde te pueden meter 6.000 votos aquí, 6.000 allá, y o sea, por donde sea, o sea, te lo hicieron con el referéndum para el Esequibo. Te metieron una cantidad de votos que todos los venezolanos sabemos que no existen, que las agencias internacionales estuvieron ese día y al día siguiente y contaron una y otra vez y dijeron es imposible que se haya dado esta cantidad de votos porque no dan los minutos en un día para que hayan votado tantas personas. Sin embargo, esa mentira se la come otra metida más grande o otra violación a los derechos humanos más grande y entonces termina legitimado. Esa es uno de los grandes retos que tienen y ojalá, la oposición pueda tener esa lista detallada de cada uno de los colegios, de cuántas mesas, de cuántos electores y que puedan a la vez informar a esos electores que no se pueden meter en internet a saber en dónde votan, porque capaz y yo votaba antes en El Paraíso y ahora voy a votar en Quinta Crespo y no tengo idea y ese día voy para El Paraíso y se me cae el sistema y nunca me enteré dónde voto, porque ese día tienes que votar en una mesa específica, no es en donde tú quieras de tu circunscripción. Y eso puede restarte 1 millón de votos. ¿Consideras que la oposición en este momento está unida como para prepararse y blindarse ante todos los contratiempos que se puedan presentar para ese día? No lo sé porque hay muchos actores en quienes debemos desconfiar. O sea, a pesar de que tenemos el romanticismo de que ahora sí la oposición está unida, que el candidato tal renunció a favor de tal, no hay que olvidar que esas personas negociaron su destino político dentro de Venezuela nuevamente, que hay muchas trampas que se pueden estar tejiendo, de que hay muchas personas que siguen infiltradas y que pasan información de un lado y de otro. O sea, la unidad es tal en cuanto eso les resulte, porque esta gente que está siendo oposición, pero a veces es gobierno, va a moverse a sus propios intereses. Si ven que Nicolás Maduro está más duro, vuelven a Chapayá. Si ven que la oposición ahora sí tiene un chance, van a dar todo para este lado. Pero con una unidad de ese tipo tenemos muy poco. Y obviamente también han desarticulado a nuestra oposición, han sacado una cantidad de líderes al exilio que eran absolutamente necesarios dentro de Venezuela. Y eso va a seguir ocurriendo porque le meten preso al chiquito y al grande, inhabilitan al pequeño y al grande y así van. Y siguen desarticulando o amenazando con temas familiares, con grabaciones, o sea, son tantas las trampas que nos tienden que tenemos que aprovechar la unidad, pero sabiendo que tenemos que desconfiar unos de otros. Entiendo. Yo pienso que dentro de todo la gente está clara. La gente sabe ya identificar a esos personajes. Sí, yo creo que están claros y y aprovéchense de esos personajes, así como esos personajes se aprovechan del pueblo venezolano. Hay que también manejarlo con astucia, ¿no? Gaby, gracias por estar con nosotros para compartir lo que son tus perspectivas periodísticas con esta información que manejas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estaremos muy atentos para ver de qué manera pueden mediar para esas condiciones dentro de lo que cabe, pues, con ciertos niveles de democracia y de participación ciudadana. Esperemos que la gente pueda organizarse y pueda salir a pesar de todos los obstáculos. Bueno, yo creo que la gente sí va a salir, o sea, cada venezolano va a poner su parte. Ojalá que la otra oposición y el que realmente quiera a Venezuela apueste por democracia, transición. Eso es lo único que tenemos que tener de aquí a julio. Ya mañana veremos todo lo demás que debemos hacer. Así es, gracias Gaby por estar con nosotros.